La prensa tiene el campo dibujado. No es nada fácil eludir estos territorios porque en estos territorios no se puede no participar. La ventaja que tiene el que crea la crispación en estos territorios es que hace dos cosas a la vez. Una, eleva la temperatura social en la línea de lo anteriormente dicho y dos, marca la agenda. Porque lo mismo que contabas que ante estas cosas uno no puede ser neutral, le ocurre también a la prensa que ante estas cosas no puede ser neutral. Y si de pronto proyecta su mirada hacia otros temas y se sale de este territorio, parece que está escurriendo el bulto, parece que está eludiendo el trapo, parece que está escamoteando un cuerpo a cuerpo difícil y uno se ve obligado a participar ahí y va así, cerrando, aunque no lo desee, como cómplice de los que hacen este plan, cerrando la agenda a los temas que ellos han decidido. Porque, claro, es imposible permitir la circulación de esto sin entrar ipso facto a oponerle resistencia. No se puede evitar, no nos lo permite nuestra naturaleza, no podríamos dormir, no nos lo permiten nuestros oyentes, no nos lo permiten nuestros lectores, nuestros espectadores, no nos lo permiten, no nos permitirían ellos que no estuviéramos entrando en este tipo de territorio, con lo cual ha sido ya marcada la agenda y eso es verdaderamente devastador. Devastador porque con estas cosas se han producido simultáneamente varias, digamos, suplantaciones en la realidad democrática que paso a resumir brevísimamente. Yo quiero recordar que la democracia es un sistema de organización, es una herramienta para enfrentarse con las tensiones sociales y con los juegos de las diferencias de puntos de vista y de las diferencias de intereses, etcétera. Cuando Franco se murió yo tenía 33 años y 3 hijos. Yo me he pasado, por tanto, unos cuantos años de mi vida, ya era un adulto, esperando que llegara a España a ser un Estado de Derecho. España llega a ser un Estado de Derecho y yo me lo tomo en serio. Y como me lo tomo en serio, descubro que un Estado de Derecho es aquel Estado en el que las cosas están regladas. Quiero decir, que si vas a 200 por hora, la sociedad te castiga. Pero además, que no te castiga el de la gasolinera, sino que te castiga la policía y la justicia. No solamente te comunican que te castigan, sino te comunican a quién le toca castigarte. Empezamos aquí a vivir la suplantación de poderes. El caso de la guerra de Irak es verdaderamente fantástico. Nos hemos quedado tanto en lo de las mentiras y de las mentiras y de las mentiras y que no había mandato de la ONU que no nos hemos puesto a pensar lo que significa exactamente que, invocando que la ONU había hecho advertencias muy serias a Irak, 3 países decidan que pasan a la acción. Es como si, habiendo oído que el Gobierno y las Cortes han decretado que van a poner multas a los que vayan a más de 150 por hora, un grupo de 14 vecinos sale a la calle a esperar los coches que pasan y detenerlos. O el Somatén, que de repente decide tomarse la justicia por su mano. Para que entendiéramos la magnitud de lo que significa la suplantación de los de las Azores, imaginemos que en vez de haber sido Estados Unidos, Reino Unido y España, hubieran sido, por ejemplo, Irán. Imagina que Irán hubiera dicho, como vengo oyendo que Irak tiene armas de destrucción masiva y como vengo oyendo que Naciones Unidas no para de advertirle a Irak que las cosas no pueden seguir así y como vengo oyendo que tal, y como ha habido una resolución de Naciones Unidas que dice que pasa a acción, yo, que además soy el vecino y que si tiene armas de destrucción masiva más miedo me van a dar a mí que a otros, invado Irak. Con la misma legitimidad con la que lo hizo Estados Unidos. Nos imaginamos qué efecto nos hubiera producido. Argumentando exactamente igual, cojan ustedes las palabras exactas que se dijeron y pongan Irán en vez de los países que atacaron y verán qué sublevación se produce. Porque lo que no nos estaba pareciendo muy raro es que aquella acción la estuvieran haciendo los que la estaban haciendo, pero no la estaban haciendo los que los tenían que hacer, porque solo lo podían hacer aquellos que hubieran recibido la orden de Naciones Unidas y no la recibieron. Viene a ser, por tanto, este ejercicio de suplantación. Ejercicios de suplantación encadenados. La Asociación de Víctimas del Terrorismo. La Asociación de Víctimas del Terrorismo es un colectivo ciudadano merecedor de todo el afecto de la sociedad que de pronto cree tener derecho a una autoridad en la política antiterrorista de este país y nadie le ha dicho que no lo tiene. Cuando alguien le pone alguna pega, inmediatamente dicen, pero vamos a ver, pero nosotros, con el derecho que tenemos, ¿no vamos a tener? No. Y obsérvese desde la siguiente vertiente. Si hubiera en España juicios con jurado contra los terroristas,
Una víctima del terrorismo no podría ser miembro del jurado. El presidente de la sala le diría, perdone, usted no puede ser miembro del jurado. ¿Por qué? Pues porque usted es víctima del terrorismo. Hombre, pues más. No, usted no puede ser víctima del terrorismo. ¿Se imagina? Alguien le diría al presidente, ese presidente es un hombre que está con los verdugos y no con las víctimas. ¿Ve usted rechazado? No, porque la justicia democrática no es la justicia, es la justicia democrática, está regulada. No puede plantearse la justicia democrática desde la pasión del que se cree damnificado, sino desde la interpretación de la ley. Esa neutralidad de la justicia debería ser un magnífico dato para decir, oiga, mire usted, si no es que dudemos de su dolor, ni no nos parezca respetable, es que usted no puede dictar la justicia de este país. Y si viviera en ese país que tanto admira, usted, con todo afecto, sería acompañado hasta la puerta, porque usted es precisamente mucho menos indicado que yo para poder participar en un miembro del jurado. ¿Lo pilla? Bien. Igualmente le diré respecto a las leyes. Las leyes se dictan en el Parlamento y las controla la justicia. Y ustedes, queridos amigos víctimas del terrorismo, no son nadie para dictar las leyes. Y no se enfaden, es que no son nadie. Y pongo el ejemplo de la justicia, que casi nadie suele poner, porque ahí es donde se ve con una nitidez clarísima, monumental. La política se hace donde se hace, la justicia se hace donde se hace, y ustedes, víctimas del terrorismo, están también viviendo este ejercicio de desplazamiento de la realidad democrática en el que vivimos y que, en cierto sentido, nos produce un cierto vértigo. Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial se erige de repente como una especie de tercera cámara política. Está el Congreso, el Senado y el Poder Judicial. Pasa una cosa por el Congreso, pasa una cosa por el Senado y de repente aparece la justicia por detrás y dice no, pero actuando no como un órgano judicial, sino como un tercer aparato político. Dictámenes que no te han pedido y que los das. El caballero Reyero ese, que es el portavoz, o Requero, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial, pues se cree que es Aristóteles. En cuanto tiene una opinión sobre las cosas, va y sale a la palestra a decirnos lo que opina del matrimonio homosexual, pero a mí, ¿qué nos importa a nosotros lo que opine este caballero sobre estos asuntos? Pero digo, parece como si viviera entre nosotros Sócrates y le hubiéramos concedido licencia para que cuando tenga algo que decirnos salga a la palestra y nos la salte. El caballero este está todo el santo día explicándonos lo que opina él en propuestas de moción que nadie le ha pedido y que, como no le ha pedido, no las tiene por qué hacer, y que también nos coloca, como antes he dicho, en el caso de la Asociación Víctimas de Terrorismo, en otra importante institución, desplazándose de sus funciones y actuando fuera de su territorio, provocando otro pequeño desajuste. Lucha antiterrorista. La dirección de la lucha antiterrorista le corresponde al presidente del Gobierno. Voy a contar una cosa que me pasó a mí, porque yo no me gusta contar cosas que me dedico a esto hace muchos años y procuro ser solvente. La última vez que yo estuve con Aznar, estuve en la Moncloa comiendo con él. Estaba la tregua, en aquel momento, la tregua estaba allí, estaba empezando aquí la tregua. Y tal. Entonces estaba con nosotros Josep Piqué, que era entonces portavoz del Gobierno. Y cuando, hablando de la situación que se iba a producir y qué información iba a haber, tal, y dijo el presidente, me dijo, la política antiterrorista le corresponde al presidente del Gobierno. Solo yo digo lo que hay que hacer. Solo lo que digo yo vale y solo cuando hable yo sabremos qué está pasando. Bien, le digo, ¿y este? Que era el portavoz del Gobierno, me dijo, no, yo. Y estaba ahí delante Piqué, por tanto lo puedo decir muy claro porque tengo un testigo que no me va a decir lo contrario. Y por otra parte me pareció de lo más natural. Eso es así, por tanto el presidente del Gobierno me estaba solo comunicando que ante el tiempo que se avecinaba en el que iban a pasar muchas cosas, ni esperara la información que no me diera él si le daba la gana, que no esperara interpretaciones de nadie ni del portavoz, porque él, naturalmente, era el que tenía esa titularidad. Me pareció muy bien, no tengo nada que oponer. Cuando he visto los ulteriores comportamientos, no he podido por menos que recordar esta cosa que me pasó, repito, a mí, que no se la han contado a una prima mía, a mí. Entonces, es otro ejercicio de suplantación. Es otro intento de gobernar desde la oposición. Es un intento de decir, los temas importantes no pueden hacerse sin consenso. Como yo me niego al consenso, no puedes hacer ninguna cosa importante. Así que de nada te va a servir ganar nada. Harás puentecillos y carreteritas. Como quieras meterte en un tema importante, proclamaré que es necesario el consenso y te lo negaré. Y ya quedarás igual de inutilizado que yo. Tú no podrás hacerlo porque estás en el Gobierno y yo porque estoy en la oposición. Pero te bloquearé todas las salidas en cualquier tipo de asignatura. Y hemos asistido al, a mi juicio, escandaloso espectáculo
de este asunto de la tregua, que ha llegado a interiorizarse entre nosotros con tan naturalidad que hablamos con naturalidad de lo que ha hecho bien o mal el Gobierno en esta tregua. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Hasta Felipe González, al que le tuve el otro día que dar un codazo en la televisión, que me mandó yo el recado que lo había captado, llega Felipe González a 4 a hacer una entrevista a Concha García Campoy. Y Concha le pregunta: señor González, ¿cuál cree usted que ha sido el fallo que ha cometido el Gobierno en la actual gestión de la tregua? Y dice, y empieza a responder, le faltó un plan B, bla, 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 sí. Y aquí anoche yo cogí y dije, me ha sorprendido muchísimo que el expresidente González haya comentado en qué ha fallado el Gobierno en la tregua actual, porque todavía no nos ha dicho en qué falló el Gobierno en la tregua cuando él era presidente. Ni nadie se lo preguntó nunca. Ni tampoco Felipe nos dijo en qué había fallado el Gobierno de Aznar en la tregua que le falló a Aznar. Ni Aznar nos dijo en qué falló el Gobierno de Aznar cuando le falló. Ni Aznar nos dijo en qué le falló a González. De pronto ahora se ha producido con tal naturalidad la incorporación a la vida cotidiana, con 30 preguntas parlamentarias sobre esta cuestión, que hasta Felipe González, yo lo planteaba en estos términos, me parecía como un descuido, pero me parecía muy indicador que hasta Felipe González, que ha sido presidente del Gobierno, no está observando con claridad la magnitud del disparate que significa que este asunto de la política antiterrorista esté siendo observado todos los días como un tema más, que esté todos los días planteado en el Parlamento, que esté todo el día cuestionado en el Parlamento, y yo no paraba de acordarme de Aznar diciéndome, este es un asunto mío. Mientras tanto, en la circulación de estas cosas, los que llevamos en esto toda la vida tenemos alguna ventaja, y es que todas las cosas que están pasando ahora yo las voy a hacer antes, todas. Sale a la cárcel Pepito el día que vino el Papa a España y se estaba celebrando una misa con 1 millón de personas en la Castellana. Salió a la cárcel un tío con 15 años de condena, que había matado a un y tenía 300 años de condena. También lo sabíamos nosotros, nos parecía normal, era lo que pasaba. No nos hacía mucha gracia personalmente, pero eran los asuntos de la ley. Esto estaba pasando permanentemente, no tenía distinta importancia de la que puede tener hoy. Lo único que ocurre es que a ninguno de nosotros se nos ocurrió organizar ningún gorigori porque aquello fuera así. A nadie se le pasó por la cabeza. Y ahora de repente era un tema que pasaba. Las cosas. No, es que nosotros tuvimos una reunión con ETA, pero como salió mal lo dejamos y ya está. Bueno, ya, perdón, eso cuéntaselo aprovechando que vengan chicos nuevos, como Julián, que es un joven colega de la cadena SER. A lo mejor a Julián se lo dicen y el hombre se lo tiene que creer. Pero ¿cómo me lo voy a creer yo? Pero si resulta que fueron a una reunión con ETA, a la única que dice que fueron y que ya con eso se acabó, y aquello no cortó nada. La tregua se acabó 7 meses después porque lo dijo ETA. No acabó aquel día, acabó 7 meses después y porque lo dijo ETA, no lo cortó el Gobierno. Pero muy bien, me acuerdo perfectamente, vamos, lo puede recordar cualquiera. ¿Qué pasa? Nada. Pero de repente, ahora parece como que están pasando cosas. No ha pasado nada muy distinto de lo que pasó antes. Conversaciones, hay un papel en el que se dice que se trató y tal, pero si lo que se trató en aquellas conversaciones se publicó en la prensa, si está ahí, si lo quiere coger el que lo quiera. Es decir, que lo nuevo es el tratamiento, a mi juicio, completamente desleal de un asunto que otros hemos tenido la ocasión de ver antes y incorporando con tal soltura las cosas a la normalidad cotidiana que hasta un hombre como el presidente Felipe González entra sin darse mucha cuenta de la injusticia que se está produciendo respecto a precedentes anteriores. Otro caso, a mi juicio, de desplazamiento de la realidad. Y ahí es donde aparecerá la prensa, que es, a mi juicio, otro caso de desplazamiento de la realidad.